hermanos, en nuestra vida, pero por fe creemos que un día cuando seremos transformados, le veremos como es Él. Alabado sea el nombre del Señor. Pues Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a considerar la palabra de nuestro Dios. Él está con nosotros y a su nombre es la gloria. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 23. Vamos a leer el versículo 18, libro del profeta Isaías, capítulo 23, el versículo 18, con la ayuda del Señor. Amén. Y si lo tienen, hermanos, dice la palabra del Señor: mas su negociación y su ganancia será consagrada a Jehová. No se guardará ni se atesorará, porque su negociación será para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta hartarse y vistan honradamente. Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora te agradecemos, Dios, tu presencia en nuestra vida. Gracias por visitarnos, Señor, al estar en la oración, por ese refrigerio, esa fortaleza que das a nuestra vida. El solo hecho de poner nuestras necesidades en tus manos, eso trae descanso a nuestra vida, Señor. Muchas gracias. Pero ahora, Señor, nos hemos de ocupar en considerar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú seas hablando en nuestra vida, que tú nos enseñes, que a través de ella, Dios mío, podamos, Señor, ser obedientes a ti cada día más y más, Señor. Despeja nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra y de esta manera tus propósitos se cumplan en nuestra vida, Señor. Gracias por tu pueblo aquí presente. Ayúdalos, fortalécelos, Padre, y que al estar aquí su vida, Señor, sea bendecida, edificada. Mi vida en tus manos, dame de tu gracia para poderte servir, Señor. Obra en mí, Señor, de tu gracia, de ese respaldo. Pon palabra tuya en mis labios, Señor, y sea tu Espíritu Divino tomando control de este momento. Creyendo, Padre, que lo haces, nos dejamos en tus manos y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ocupen su lugar, hermanos, y no dejemos de alabar al Señor. Amén. Él está en medio de nosotros. Hermanos, cuando nosotros hablamos de una persona que hace negocios, podemos entender lo que dice este versículo. Hermanos, las personas que hacen un negocio lo hacen con el fin y el propósito, hermanos, pues de que les vaya bien, de obtener una ganancia, de poder, hermanos, incluso elevar su calidad de vida, hermanos. Toda persona que hace un negocio, hermanos, su propósito es que haya ganancias y que esas ganancias, hermanos, puedan suplir sus necesidades, tanto comer como vestirse, ¿verdad? Como veíamos en el versículo que dimos lectura, hermanos. Pero cabe señalar, hermanos, que en el mundo de los negocios, yo no soy negociante ni empresaria, ¿verdad? Pero sí logramos entender, hermanos, que muchas veces el negocio puede ir bien y puede haber muchas ganancias. Pero otras ocasiones, hermanos, el negocio no sale como a veces se piensa y llega a haber pérdidas, a veces hasta totales, hermanos, económicas y en muchos aspectos. Entonces, ese es uno de los riesgos que se corre cuando se emprende un negocio. Hermanos, algo similar pasa en la vida espiritual. Hoy quise tomar, hermanos, este versículo para considerar que cuando nosotros hablamos de los negocios que se hacen, hablando humanamente, se hacen con el propósito de obtener una ganancia, un beneficio, pero cabe señalar que cuando el negocio no marcha bien, hay pérdidas. En un sentido espiritual, hermanos, cuando nosotros
no hacemos un buen negocio, podemos tener pérdidas en nuestra vida espiritual. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos ejemplos de hombres que hicieron malos negocios y eso les trajeron, hermanos, terribles consecuencias. Tal vez usted diga, ay hermana, pues yo no tengo negocios, entonces este sermón no es para mí. No, hermanos, no vamos a hablar de negocios, ¿verdad? De quién vende, quién hace, no. Sino que cuando hablamos de un negocio, hermanos, se considera que es una actividad o una ocupación o un método que tiene como fin obtener una ganancia, principalmente a través de una venta o de un intercambio, ¿verdad? De algo, yo le doy dinero, usted me da el objeto que vende y esa es la negociación que se hace. Algunas personas venden terrenos, casas y demás y ese es el negocio. Hermanos, vamos a quedarnos en este punto. Cuando nosotros intercambiamos algo, estamos negociando. Y eso es lo que vamos a ver basados en estos ejemplos, hermanos, que nosotros en nuestra vida espiritual debemos de hermanos, evitar los malos negocios, porque no queremos pérdidas, ¿verdad que no? Queremos ganancias. Así que vamos a lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, hermanos, con la ayuda del Señor. Génesis capítulo 25, en los versículos 27 al 34. Cristo vive y está con nosotros. Génesis 25, en los versículos 27 al 34. Y dice la palabra del Señor. Lo leemos alternadamente, hermanos, y dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Jacob, empero, era varón quieto que habitaba en tiendas. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, debemos de evitar hacer pues malos negocios en nuestra vida espiritual. Ahora creo que ya entendemos un poquito, ¿verdad? En cuestión a la enseñanza, hermanos. Nos encontramos con el primer ejemplo, hermanos, o el mal negocio, si lo queremos ver así, hermanos, de Esaú. La Biblia nos menciona que Esaú era el hijo primogénito de Isaac, hermanos. Y a él, como primogénito, le correspondía, hermanos, el derecho de la bendición de su padre. Le correspondía lo mejor de la porción de la herencia. A Esaú, por ser el primogénito, hermanos, le tocaba lo mejor de todo lo que su padre tenía. Por eso es que él tenía la primogenitura, es decir, la bendición especial de su padre. Pero la Biblia, aquí donde dimos lectura, dice que un día Esaú llegó extremadamente cansado y vio que su hermano Jacob cocinaba algo rico y le pidió que le diera de eso que él estaba guisando, de eso que él estaba cocinando. Y la Biblia nos menciona, podríamos decirlo así, hermanos, que Jacob se aprovechó de la situación de Esaú y le propuso un negocio. Y el negocio fue este. Le dijo: véndeme, ¿qué? Tu primogenitura. Dice la Biblia que Esaú estaba cansado
hermanos, y tal vez en ese momento no reflexionó sobre lo que le estaba pidiendo su hermano Jacob. Ahora, así, hermanos, creo yo que todos tienen la respuesta. ¿Fue un buen negocio o un mal negocio? Un pésimo negocio, hermanos. Cabe señalar algo importante, hermanos, que Esaú venía cansado. Se dice que hermanos, en los últimos años, se dice que el cansancio logra provocar muchos males en la salud del ser humano. Cuando el cansancio está ya acumulado, hermanos, la persona muchas veces empieza a sentirse mal, ya no descansa bien, empieza a perder interés por las cosas, hermanos, ya no disfruta de las cosas. A veces hay gente que está extremadamente cansada y le dicen, mira, hacemos esto, vamos acá. Y dice, ay, no, yo lo que quiero es descansar. ¿Por qué? Porque está cansado. Y hablando físicamente, hermanos, el cansancio puede generar muchos males. Hay a veces, hermanos, que por las múltiples cosas y actividades, o algunos que desde muy temprano, o algunos nos desvelamos un poquito más, hermanos, llega el momento en que físicamente el cuerpo ya no responde como debería ser. Y la persona llega a decir, necesito ¿qué? Descansar. Y hay personas que han llegado a decir, con un poquito que yo duerma, algunos dicen unos 20 minutos, otros dicen no, con media hora, otros dicen con una hora, dependiendo del cansancio que tenga. Y hermanos, cuando ya una persona está descansada, empieza a percibir las cosas de manera diferente a que cuando está cansado. Sin embargo, nos damos cuenta en esta historia que Esaú estaba cansado y tenía hambre. Dos cosas, hermanos, o dos factores que cuando no se pueden controlar, hay personas, hermanos, que cuando están cansados y tienen hambre, hermanos, hasta de malas se ponen, ¿verdad? Escuchaba a alguien en una ocasión decir, creo que una hermana de aquí, dicen que con hambre no hay que ir al mercado porque cualquier cosa uno compra, agarra. ¿Por qué? Porque la misma hambre, hermanos, hace que dice, ay, pero está caro, no le hace ya, lo que sea, hay que comer. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque hay hambre. Entonces, ¿por qué les digo todas estas cosas? Si todo eso, hermanos, lo llevamos a nuestra vida espiritual, podemos, hermanos, entonces extraer la enseñanza que Dios quiere darnos en esta noche. Cuando un creyente, hermanos, cuando un hijo de Dios está cansado, hablando en un sentido espiritual, empieza a menospreciar las cosas que el Padre le ha dado. Cuando está cansado de que, ay, hermanos, es que a veces, miren, está luchando, se siente a veces solo, está desanimado, no ve respuesta, ha orado, a veces se junta la lucha, la necesidad, la prueba, hermanos, la dificultad, los problemas en el trabajo, la casa, los hijos, la familia. Ay, hermanos, a veces la persona dice, ay, no, ya no sé qué hacer, ya no sé. Y no haya salida, se siente cansado, se siente abrumado. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. Tal vez físicamente ya durmió, ya descansó, pero sigue con una carga en su alma, en su corazón, en su vida, hermanos. Y cuando una persona se siente así, hermanos, empieza a dejar de lado muchas cosas que son importantes. Por ejemplo, cuando una persona empieza a estar cansada, pierde el interés, hermanos, por ejemplo, de tener comunión con Dios. Ya no quiere, hermanos, tener comunión con Dios. ¿Qué diremos de pasar un tiempo en oración? ¿Qué diremos de orar? ¿Qué diremos de ayunar? De estar en la casa de Dios, hermanos, de consagrar su vida al Señor. Está luchando espiritualmente, hermanos. Entonces viene el enemigo que se vale de esos momentos de debilidad en la vida del creyente y ofrece cualquier cosa, hermanos. Y un cristiano que está en una condición así, hermanos, lamentablemente
muchas veces hace un intercambio, deja lo más por lo menos. Ese fue el caso de Esaú. Ahora, la Biblia nos recalca en el último versículo que Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. No menospreciamos las lentejitas, creo que para todos son muy ricas, hermanos, ¿verdad? A los que nos gustan. Pero si las vemos en términos de elegir, a veces hay alimentos que son más ricos, ¿verdad? Decimos, no se compara unas lentejitas con un caldo de res, así, ¿verdad? Con su verdura y su carnita. Y no me voy a poner porque qué tal que alguno tiene hambre, ¿verdad, Iva? Pero no es lo mismo, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Que lo que Jacob le ofreció a Esaú era tan poco, tan mínimo a comparación de lo que él tenía. Jacob fue astuto y se aprovechó del momento. Ahora, hermanos, cabe señalar que a veces el cristiano, cuando en su descuido, en su cansancio, en su lucha, hermanos, empieza a dejar las cosas de Dios. Dios le da privilegios, Dios le da un lugar, Dios le da un ministerio, Dios le da, hermanos, muchas bendiciones, pero empieza a dejarlas, empieza a menospreciarlas. Y después, hermanos, las bendiciones que Dios le dio, las empieza a ver como algo que alguien más lo puede hacer. Hay muchos que lo pueden hacer. Si o no, así dijo Esaú, bueno, ¿y para qué me va a servir a mí la primogenitura? ¿Para qué? Yo ahorita lo que quiero es comer, tengo hambre. O sea, lo tuvo en poco. Y hermanos, hay muchos que en su vida espiritual, en su descuido espiritual, empiezan a menospreciar las cosas que Dios le dio. Por eso nosotros debemos de evitar esos malos negocios. Hermanos, a veces usted está luchando, pero a veces en ese momento de lucha es cuando más debemos buscar a Dios, hermanos, aferrarnos a sus promesas, buscar su ayuda, buscar su presencia, buscar de su gracia. Porque, hermanos, si decimos, no, es que estoy luchando, no tengo ganas, ya no quiero seguir, ¿para qué continuar si Dios no veo la respuesta? O veo que a otros les va mejor y yo aquí no he visto la respuesta o sigo en esta situación, en esta enfermedad. No, hermano, no menosprecie. Si usted está cansado, hablando espiritualmente, por la lucha que está viviendo, descanse en Cristo, deje la carga en el Señor, pero no pierda la visión, no pierda el valor de las cosas. Lo que Dios nos da, hermanos, es de un precio elevado. No se puede comparar con lo que en esta vida tenemos. No se puede comparar, hermanos, con lo que nosotros podemos recibir, porque lo de la tierra es pasajero, es momentáneo, es perecedero, se acaba. Lo que Dios ofrece es eterno, hermanos. Lo que Dios ofrece, hermanos, es para bendición. Por eso el Hijo de Dios, hermanos, no puede hacer un mal negocio con respecto a las cosas que Dios le ha dado. Si usted, hermano, ya es miembro, Dios le dio ese lugar. Cuide esa primogenitura, guarde su vida. Si usted tiene un ministerio, ¿quién se lo dio? Dios, el Padre. No lo tenga en poco, ejérzalo, cúmplalo, no lo venda. No, por algo, hermanos, que la verdad a veces es algo tan pasajero, usted empieza a descuidar lo valioso que Dios le ha dado. Así que, hermanos, es importante que nosotros pongamos atención. Dice la Biblia que cuando, incluso en el Nuevo Testamento, se menciona que Esaú procuró con lágrimas su primogenitura, pero era demasiado tarde, hermanos. Es por eso que nosotros debemos de poner atención a lo que hacemos. Él vendió, él intercambió, él dio lo más por lo menos. Hizo un mal negocio. Y recuerden que los negocios es para tener buenas ganancias. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, y lo vamos a hacer en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20.
Cristo vive, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer los versículos 35 al 37. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual fue dado a la impiedad, e hizo con él compañía para aparejar navíos que fuesen a Tarsis, y construyeron los navíos en Isión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y los navíos se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Gloria al Señor. Debemos evitar los malos negocios. Y aquí encontramos otro ejemplo, el mal negocio de Josafat. Josafat, hermanos, la Biblia nos menciona que fue un rey de los considerados buenos en el reino de Judá. Tal vez usted recordará incluso en este capítulo cómo Josafat vio la mano de Dios, el poder de Dios, cuando a través de la alabanza del pueblo Dios les dio victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Josafat se consideró por ser un rey que buscaba a Dios, hermanos. Pero ¿en qué radicó el error de Josafat? El error de Josafat, hermanos, es que él, hablando en nuestro contexto, ¿verdad?, decidió hacer una empresa de barcos para ir a Tarsis, pero en ese negocio decidió hacer alianza, o más bien hacerse de socio a Ocosías. Y la Biblia dice que Ocosías, ¿quién era, hermanos? Era rey de Israel, pero fue un hombre dado a la impiedad. Es decir, era impío, era pues de lo peor, hermanos, ¿verdad? Si así lo queremos decir. Entonces, el error de Josafat en este negocio, hermanos, fue hacer alianza con gente que no temía a Dios, que no honraba a Dios, que hermanos, que no hablaban el mismo idioma, si así lo queremos ver. ¿Y qué pasó con este negocio de barcos? Dice que construyeron navíos y el propósito era que fueran a Tarsis, y tal vez pues como que pintaba para hacer un gran negocio en aquel tiempo, hermanos. Pero dice la Biblia que Eliezer profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía, es decir, por cuanto tú hiciste alianza con Ocosías, Jehová destruirá tu obra. ¿Y esto qué nos enseña, hermanos? Que muchas veces, hermanos, creemos que nosotros como hijos de Dios podemos hacer planes con inconversos, y no es así, hermanos. Hacer alianzas, hermanos, hacer negocios, porque dice aquí, usa una palabra, dice que hizo amistad con Ocosías. Hermanos, no trae buenos resultados. Usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y a veces, hermanos, en su buen deseo, en su buen propósito de querer hacer, de querer procurar, de querer que las cosas marchen bien, usted ha querido tal vez hacer alianza con alguna persona. Puede ser, hermanos, conocido o incluso a veces hasta familiares, hermanos. Pero que ellos no tienen el mismo enfoque que nosotros, el mismo sentido que nosotros, el mismo deseo que nosotros, el mismo temor que nosotros. ¿Y qué pasa? Que eso que Dios nos da, esas cosas buenas que Dios nos da, las empezamos a asociar y a negociar con gente inconversa que no le da valor a las cosas. Y dice Dios: no, así no. La bendición te la doy a ti, porque la bendición estaba sobre Josafat, hermanos.
¿Y ustedes creen que no, Dios no quería contestarle a Josafat como le contestó en los versículos anteriores? Con solo alabar a Dios le dio victoria. Entonces podríamos decir, ¿por qué entonces Dios no bendijo el negocio de Josafat? Porque Ocosías era un hombre que no tenía temor de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que el que un hijo de Dios empiece a hacer alianzas con un inconverso puede traer, hermanos, muchos males, pérdidas, a veces materiales, económicas, a veces hasta de amistad, hermanos, porque llega el momento que gente inconversa empieza a manipular las cosas y dice, usted es cristiano, usted es cristiana, ¿por qué se porta así? ¿Por qué usted es así? Y hermanos, a veces lo quieren a usted atar y ya que no diga nada porque como usted es cristiano. Entonces, hermanos, el consejo de Dios dice, no hagas negocio con los inconversos. Es decir, usted no planee con gente que no tiene temor de Dios, porque puede tener usted pérdidas, hermano. Pero podría usted decir, pero es mi pariente, es mi familiar, es mi hermano, Ay, hermanos, a veces cada cosa que se ve, que uno dice, santo Dios. Hermano, la bendición de Dios está sobre el Hijo de Dios. Pero ya cuando empiezan a entrar personas que no temen a Dios, le dan otro mal uso al dinero, a las cosas, ya empiezan a querer, hermanos, a tomar ventaja. Tal vez usted pueda tener un negocio y dice, no, vamos a hacer las cosas justas. Pero si hay una persona, hermanos, que no tiene temor de Dios y empieza a decir, no, hay que hacerle, hay que sacarle un poquito más y hay que empezar a ver. Y hermanos, esas cosas a Dios no le agradan. Y es por eso que a veces simplemente no se ve la bendición. ¿Qué pasó con los barcos de Josafat? Pues Dios los rompió. ¿Y dónde estaba su ganancia? ¿Dónde quedó su inversión, hermanos? Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios debemos de tener cuidado. Incluso por eso de allí el consejo de Dios para los que aquí la mayoría, ya todos estamos casados o ya hicimos una familia, gracias a Dios. Pero ese es el consejo que se le da a la juventud. No hagas alianza con gente inconversa porque no resulta. O sea, no es algo seguro decir, bueno, pues es que es una buena niña, es un buen niño. Pues sí, tiene valores, sí, pero es inconverso. No. Ahora, ¿qué diremos, hermanos, de nosotros empezarnos a amistar? No en el sentido de que no saludemos y no convivamos de buenas relaciones con las personas. No me refiero a eso. Ante todo, nosotros debemos ser siempre cordiales y amables. Pero, hermanos, cuando ya una persona empieza a querernos jalar más y llega el momento en que ya el Hijo de Dios hace lo que la otra persona dice. Y la otra persona es una inconversa, es un inconverso. No tiene temor de Dios. Hermanos, ¿qué alianzas andamos haciendo? No, ese es un mal negocio, va a haber pérdida. A veces, hermanos, también el tener mucha amistad con gente que no teme a Dios, llega el momento en que lo empieza a apartar de Dios. ¿Y para qué vas? Pues ya ve el domingo. Vamos acá, vamos allá, vamos a esto, vamos allá. ¿Y dónde anda el Hijo de Dios? Por todos lados, menos a donde debe estar. Empieza a hacer amistad con los inconversos. Y tal vez alguien diga, pero no hicimos nada malo. Pues ¿qué esperabas? ¿Pecar ya para perderte? No. Pero hermanos, un poco de levadura empieza a leuda toda la masa. Y empieza a decir, no, pues es poquito. Pero ya después ya no es poquito, ya no es una vez, ya son 2, ya son 3, ya son más. Cuidado, hermanos. Usted puede hablarles de Cristo, usted puede invitarlos a Cristo. Incluso el consejo de Dios dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Porque si los demás empiezan, hermanos, a querernos jalar en ese sentido, hermanos, y ya nosotros no, entonces, hermanos, esa es una mala alianza.
No, el Hijo de Dios no tiene. Por eso el Señor dice en su palabra: ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ese es el peor negocio, hermanos, que el Hijo de Dios puede hacer. Empezar a tener una alianza con gente que no teme a Dios, hermanos. Hay cristianos que han tenido pérdidas, hermanos, por querer hacer una amnistía, un compromiso, algo con gente inconversa. Creo que yo les mencionaba, hermanos, unos meses atrás, conocemos a un joven, el cristiano, un joven, ya está casado, pero es joven todavía. Y hermanos, de un chico que ama la obra de Dios, que se desprende para dar, para apoyar, para todo. ¿Cuál fue su error como Josafat? Hacer un negocio con sus hermanos que no temían a Dios. Tienen la misma sangre, pero no hay el mismo temor de Dios. Él invirtió, él dio, hermanos, él tenía conocidos que tenían negocios de cemento y todas esas cosas para la construcción, y le dijeron: nosotros te damos para que tú levantes tu negocio. Y hasta abrieron, y me acuerdo que una vez que fuimos con mi esposo, todavía nos dieron unas playeras y todo, de que apenas habían abierto el negocio, hermanos, y empezaba a ir todo muy bien, pero sus hermanos fueron parte de, hermanos, le quitaron el negocio. Le jugaron mal, como dicen. Y él lloraba. Y dice que le aconsejaban y le decían: demándalos, hazle. Dijo: no, son mis hermanos. Dice: Dios se los va a demandar a ellos. Dice: es un dinero que ya no es bueno porque ellos me jugaron mal. Dice: yo les quise ayudar porque también estaban en necesidad. Dice: pero mira. Y hermano, todo su esfuerzo, su capital, su ahorro de tiempo allí. Y dice uno: ¿pasa? Sí. Y cuando estaba leyendo esto digo: ay, Señor, es cierto. Josafat era bueno, pero su error fue hacer una alianza con este hombre que no tenía temor de Dios. Hermanos, hay gente que la verdad no nos va a traer nada bueno. La gente que no suma a nuestra vida es mejor que nosotros. Oremos por ellos, hermanos, pero es mejor así y tener mejor buena relación a que por algo y hasta la amistad se pierde, hermanos. Por eso cada vez que usted haga algo y tome una decisión, pida la dirección de Dios, hermanos, porque se puede perder mucho si usted no pide el consejo de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo en San Mateo capítulo 26. Cristo está con nosotros. El capítulo 26, los versículos 14 al 16. Cristo vive y está con nosotros. Y si lo tenemos, hermanos, dice la palabra del Señor: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Encontramos, hermanos, otro mal negocio, y fue el negocio de Judas. Judas, un hombre cercano a nuestro Señor Jesucristo, pero que podemos entender hoy en día que era un hombre materialista, hermanos, que solamente seguía a Jesús por interés, que él tal vez esperaba que Jesús estableciera su reino en la tierra, pero al ver que las cosas no eran como él pensó, pues no dudó, hermanos, en cambiar al maestro por unas monedas de plata. Es decir, lo vendió. Y hermanos, nos damos cuenta que este negocio que hizo Judas fue el peor negocio que pudo haber hecho. Este mal negocio trajo consecuencias, trajo pérdidas, hermanos, a la vida de Judas, porque no solamente perdió la paz,
perdió hasta la vida. Ese negocio, hermanos, le ocasionó culpa, le ocasionó dolor y le ocasionó la muerte. ¿Por qué? Porque, hermanos, lamentablemente hizo una mala decisión. Y encontramos una similitud en el ejemplo de Esaú, que cambió por un plato de lentejas lo más, que era la primogenitura. Y en este caso, hermanos, encontramos que Judas, por 30 piezas de plata, entrega al maestro. Es decir, o sea, ¿dónde tenía la cabeza Judas? Podríamos decir. ¿Cómo es posible que traiciona de esa manera al maestro? Sin embargo, hoy en día, hermanos, este mal negocio pues se sigue viendo entre el pueblo del Señor. Y tal vez diríamos, pero ¿cuándo yo he vendido al maestro? Pues no, hermanos, literalmente tal vez usted no ha tenido que dar 30 piezas de plata. Pero el detalle aquí es que cuando nosotros empezamos a cambiar las cosas de Dios por otras cosas, hermanos, es cuando empezamos a dejar de lado al Señor. Es decir, cuando una persona, hermanos, empieza a cambiar, por ejemplo, el día del Señor, dice, no, pero es que tengo más ganancia el domingo. ¿Por cuántas piezas de plata cambia las cosas del Señor? ¿Se da cuenta? Muchos dejan, hermanos, los días de culto, no por cosas, podríamos decir, de extrema necesidad. No, a veces, hermanos, por mero deseo, gusto, diversión, porque tiene que ir acá, porque tiene que ir allá, porque no sé a dónde más, y hermanos, empieza a cambiar las cosas de Dios. Volvemos como parecido al primer ejemplo. Por lo menos, hermanos, y no se le da el valor. Ese es un mal negocio. Porque a medida que nosotros, hermanos, vamos intercambiando las cosas de Dios por las cosas de esta tierra, perdemos el enfoque y llega el momento en que para nosotros son más importantes las cosas de esta tierra que las cosas espirituales. Y no porque no lo sean, son importantes. Yo no digo, hermano, que las cosas que usted haga no son importantes. Recuerdo que en una ocasión yo predicaba acerca de que no teníamos que afanarnos, y eran unos de esos primeros inicios, hermanos, recién había salido del IPE, y yo con gozo les decía a los hermanos, miren que los pajarillos, dice, no se preocupen, por qué van a comer y qué van a cegar, nada, ellos confían en el Señor y el Señor los da. Hermanos, y termino de predicar y allá me estaba esperando una hermana. Dice, bueno, hermano, dice, pues yo pensaba darle mañana desayuno, pero pues como usted dice que no hay que trabajar, no hay que afanarnos, pues a ver si como a los pajarillos a usted le llega también el alimento. Y digo, ay, santo Dios. Hasta el día de hoy Dios no me ha dejado de comer, no me ha dejado sin comer, hermanos. Pero ¿a qué voy? Que muchas veces nosotros malinterpretamos, hermanos. Y con esto no quiero decir que no sea importante lo que usted haga, lo es. Pero el detalle es cuando ya la persona completamente pierde el enfoque, que todo está en lo material, en lo humano, en lo de esta tierra. Piensa en su vida espiritual, piensa en su comunión con Dios, piensa en si está en su lugar, piensa si está sirviendo a Dios, piensa en si va al cielo. No, nada de eso. Piensa en que ya no fue al culto, piensa en que ya no oró, piensa en que ya no está en ayuno, piensa en que... No, o sea, nada de eso, nada. Entonces, hermanos, ese es el detalle, o ese es el grande error. Cuando nosotros, hermanos, traicionamos al Señor por cosas tan triviales, hermanos, por cosas que pueden esperar, por cosas que podemos hacer después, o simplemente a veces, hermanos, por nuestra propia carne, porque yo no puedo, porque me duele, porque me canso, porque me esto, y decimos, no, pues hay después. No, hermanos, no intercambiemos
sino que debemos, hermanos, de luchar por hacer el mejor negocio en nuestra vida. Estas elecciones o estos intercambios, hermanos, solo van a traer pérdidas a la vida espiritual. Y usted lo ve en una persona, hermanos, que empieza a dejar de estar en la casa de Dios, empieza de orar. Hermanos, pierde el interés, pierde la fe, pierde el ánimo, pierde muchas cosas. Y usted lo ve y lo ve totalmente diferente. Pierde mucho, hermanos. Por eso el consejo de Dios es que pongamos atención y no hagamos malos negocios, malas decisiones, hermanos, que pueden provocar grandes pérdidas a nuestra vida. Si pensar en un negocio, hablando materialmente, decimos, no, ni Dios quiera que un negocio tenga pérdidas, no, sino que oramos que Dios bendiga, ¿verdad? Cada trabajo, cada negocio. Pero si eso duele, imagínese cuánto duele que se pierda una vida, hermanos. Por eso el Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo, pero pierde su alma? Dice, ¿habrá algo que pueda dar por su vida? ¿O habrá algo por lo que pueda cambiar su vida? No hay, hermanos, no. Por eso nosotros debemos de poner atención. Por último, hermanos, dice la Biblia en Isaías 55:1. Gloria al Señor. 55:1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿cuál es el mejor negocio? Venir al Señor, hermanos. Entregar nuestra vida al Señor. Se da cuenta que Él dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. En Él hay abundancia, en Él hay bienestar, en Él hay bendición. Dice, y los que no tienen dinero, vengan y compren. Pueden comer, pueden saciarse, no necesitan dinero, pueden tener pan, leche y todo lo necesario. Es decir, hermanos, que el único que puede satisfacer nuestra vida es el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Nosotros podemos traer a Él nuestra vida, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras luchas. ¿Y qué recibimos a cambio? Misericordia, amor, perdón, consuelo, favor, ayuda de su gracia. Ese es el mejor negocio que usted y yo podemos hacer, hermanos, en nuestra vida espiritual. Cuando rendimos nuestra vida al Señor, cuando nos dejamos en las manos de Dios, cuando le damos todo a Dios, hermanos, allí no hay pérdida, allí hay ganancia. Si en algún momento usted ha pensado, ay, hermano, las cosas de Dios ni siquiera se deben de pensar, es lo mejor que usted puede hacer y la mejor decisión, porque aquí no hay pérdida. Solamente en Dios, hermanos, se puede saciar nuestra vida. Solamente en Dios tenemos todo cuanto nuestra vida necesita. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor dijo, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, la bendición solamente está en Dios. Caminemos cerca del Señor, busquemos su ayuda, rindamos nuestra vida a Dios, porque de Él siempre vamos a recibir cosas buenas y de bendición a nuestra vida. En esta noche, hermanos, Dios quiere que cada uno analicemos si usted ha sido bendecido por Dios como Esaú, que pudo recibir esa bendición de parte de Dios, pero lo menospreció. Si en algún momento de su vida usted ha menospreciado las cosas que Dios le dio, hoy, hermano, dígale al Señor, Señor, perdóname, porque tengo mucho en ti. Si usted, hermano, ha querido hacer alianzas, negocios
cosas con gente inconversa, hoy dígale al Señor: Señor, guárdame, dame sabiduría, dame dirección. Yo quiero tu bendición. Amén, hermanos. Y por último, consideremos el mal negocio que hizo Judas. Él, hermanos, vendió al Maestro, menospreció al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, por solo lo material, por lo que iba a ser perecedero. Hermano, no cambiemos lo que Dios nos da por cosas que un día aquí se van a quedar. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón cada día de nuestra vida, porque solo en Él y con Él tendremos bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a venir, hermanos, en oración, pero vamos a entonar parte del himno 261. Dice: mi pueblo, oye tú mi voz, escucha mi llamar. Yo te salvé, dice, yo soy tu Dios, te quiero perdonar. Gloria al Señor. Entonamos parte de este himno y después, hermanos, oramos a Dios. Si usted quiere venir al altar y buscar la ayuda de Dios, aquí está el Señor. Aleluya. Mi pueblo, oye tú mi voz, escucha mi llamar. Yo te salvé, yo soy tu Dios, te quiero perdonar. Oh, abre tú mi corazón, mi corazón. Oh, abre tú mi corazón, mi corazón. Oh, abre tú mi corazón. Saciado yo seré. Oh, si mi pueblo fuera fiel, le diera salvación del enemigo duro y cruel, rompiera su prisión. Oh, abre tú mi corazón, mi corazón. Oh, abre tú mi corazón, mi corazón. Oh, abre tú mi corazón. Saciado yo seré. Yo les daré mi bendición de rica miel y pan. Sus almas con satisfacción de gozo cantarán. Oh, abre tú mi corazón, mi corazón. Oh, abre tú mi corazón, mi corazón. Oh, abre tú mi corazón. Saciado. Por último, oh, abre tú mi corazón, mi corazón. Oh, abre tú mi corazón, mi corazón. Oh, abre tú mi corazón. Saciado yo seré. Aleluya, Padre celestial, aquí está nuestra vida delante de ti. Cuánto necesitamos de tu ayuda, de tu gracia, de tu dirección, Dios. En esta noche, a través de tu palabra, podemos considerar que a veces el intercambiar, Señor, el hacer malos negocios, hablando en un sentido espiritual, puede traer pérdidas fatales a la vida. Pero Dios, danos entendimiento, sabiduría, danos de tu ayuda, guárdanos, Padre, para no menospreciar la primogenitura, la bendición, las cosas que tú nos has dado, Señor. Danos de tu ayuda, permite que valoremos lo que nos das, el lugar, el privilegio de poderte servir, de ser tus hijos, Padre. Guarda nuestra vida. Si alguno está luchando, está cansado,
dale victoria, dale descanso, dale fortaleza. Pero Dios mío, que pueda continuar fiel a ti. Danos de tu ayuda, Señor, y danos, Padre, autoridad sobre todo aquello que muchas veces, Señor, el enemigo quisiera, Señor, poner para, Dios mío, entretener, distraer, apartarnos. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Guarda a tu pueblo aún de las alianzas con gente sin temor tuyo, porque eso no trae bendición, Padre. Da tu gracia, da sabiduría, da de tu ayuda, dirección a tu pueblo. Aquellos hermanos que tienen, Señor, su negocio, bendícelos, ayúdalos y dale sabiduría para que tu bendición repose sobre ellos, Padre eterno. Pero da, Dios mío, de tu ayuda bendita a tu pueblo. Guarda a cada uno, Dios mío, para no amistarnos, hacer alianza, no porque no amemos a la gente que no te teme, Señor. Amamos, Señor, sus almas, pero nosotros no podemos tener esa amistad con ellos, porque puede traer pérdidas a nuestra vida. Danos sabiduría para saber cómo relacionarnos con ellos, Padre. Danos, Señor, de tu ayuda, y que a través de esta palabra, Dios mío, podamos, Señor, atesorarla y así saber cómo actuar, Padre, poder saber cómo conducirnos y hacer tu voluntad. Guarda esta palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, y ayúdanos a ponerla por obra. Gracias por tu pueblo que está presente. Bendice sus vidas, fortalece a cada uno, Señor. Pero ahora, Dios, van a salir, llévales con paz y bendición a sus hogares, guárdales en el trayecto del camino. Unos, Señor, van más cerca, otros más retirados, pero a cada uno acompáñales, y los que quedamos en este santo lugar de la misma manera, y que mientras distantes unos de otros, la gracia salvadora de Cristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Hay libertad para dar gracias al Señor. Que el Señor les bendiga. Hermanos, si Dios nos presta